Así que lo voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, verso 11. ¿Lo tiene? Amén. Efesios 6, 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento, Señor, que me permites, Padre, de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, para hablar verdades, Señor, para hablar tu verdad, para hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que tomes el control, Señor, de este ambiente. Tomes el control, Señor, de mis hermanos, Padre, de nuestra mente, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos entender, Señor, tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres hoy, Señor, enseñarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están en este lugar, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, tus propósitos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y el honor, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, asiéntese. Pongamos atención a la palabra del Señor. Siempre digo, ¿verdad? Procuremos estar despiertos. Amén. Porque a veces sí nos da sueño, hermano. A mí a veces me da sueño estando ahí, hermanos. A mí me da sueño porque pues no podemos mentir, ¿verdad? Pero yo procuro, hermano, estar despierto a la palabra del Señor, ¿verdad? Procuremos estar atentos a la palabra del Señor, hermano, porque toda la palabra que aquí es dada, hermanos, todo lo que dan todos los predicadores, hermanos, en un momento de nuestra vida nos va a servir. Nos iremos a acordar de aquella palabra que dijeron, aquella palabra que dio el pastor, aquella palabra que dio el hermano Rudy, hoy está fresca en mi mente, me va a ayudar en los momentos que cuando la ocupe. Pero si estamos distraídos o todos ahí no poniendo atención, hermanos, ¿qué estamos aprendiendo? Nos está pasando la semana, los meses, los años y seguimos patinando lo mismo. Entonces, hermanos, es necesario que prestemos atención a la palabra de Dios. Así que, ¿me disculpa por eso? Amén. Entonces, porque siempre, hermano, es necesario que pongamos atención. Yo creo que le conté en una ocasión, escuché un pastor que lo invitaron a predicar y les dice: ¿saben qué? Ustedes son injustos conmigo, porque me mandaron a traer de lejos, vengo y les predico y se están durmiendo. Entonces, hermanos, es necesario prestar atención a la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios y reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Efesios, ¿verdad? ¿Dónde estábamos, verdad? Gloria a Dios, hermano. El Señor es bueno. Amén. Entonces, Efesios, ¿verdad? 6 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, ¿verdad?, del enemigo. Entonces, hermanos, hoy quiero que hoy, ahí está el tema, vestiduras nuevas, ¿verdad? Hermanos, y la palabra de Dios que dice que estemos vestidos de la armadura de Dios. Amén. Hoy tocaremos este tema, hermanos, de las vestiduras, pero no será mi saco, su vestido. Hermanos, no se preocupe, no vamos a hablar de los aretes, del vestuario, sino que más allá del vestuario, hermanos, porque el vestuario que hoy, hermanos, el Señor nos quiere enseñar es el vestuario que hay dentro de nosotros, de lo cual nosotros estamos vestidos, de qué nosotros estamos vestidos o de qué nos estamos vistiendo. Amén. Porque vestirnos por fuera, ¿verdad? Pues digo, agarro una sudadera, una playera, cualquier cosa y ahí estoy presente. Está bien, qué bueno por eso. Pero vamos a ir más allá de la vestidura de dentro de nuestro corazón y de nuestro ser. Entonces, vamos a ir hoy, ¿verdad?, a comprar un traje nuevo allá al almacén del Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tocar este tema para ver que estamos vistiéndonos de la armadura de Dios. Amén.
Entonces, porque dice el libro de 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades. Nuestra lucha no es contra su vecino, contra su hermano que está ahí, hermano, sino que es contra potestades, contra las huestes de tinieblas, en las tinieblas. Todo eso, hermano, todo es un ambiente espiritual. Pero nosotros tenemos la armadura de nuestro Dios, ¿verdad? Porque nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. ¿Sabe qué? Entonces vamos a ir allá al libro de Génesis. Lo voy a estar llevando, hermanos, por versículos muy conocidos, y aquí se ha predicado, se ha enseñado. Entonces, pero la palabra de Dios viene solamente a recordarnos, hermanos. Entonces, vemos allá en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 7. Aquí, hermanos, está hablando de cuando la desobediencia del hombre. Entonces, vemos en el Génesis capítulo 3, verso 7, ¿lo tiene? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, aquí está hablando, hermanos, vemos más atrás en el verso 1 y llegar hasta el 7, está hablando de la desobediencia de Adán y Eva, hermanos. Entonces, ellos desobedecieron. Cuando el hombre desobedeció a Dios, fueron abiertos, dice la palabra del Señor, fue lo que leímos, ¿verdad? Dice que entonces fueron abiertos sus ojos. Ellos, hermanos, antes de eso, ellos estaban desnudos. Y ellos no conocían ni pena, ni vergüenza, ni nada, sino porque estaban ellos cubiertos, vestidos de la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era el que los vestía? Era la presencia misma de Dios, hermanos. Pero entonces el enemigo viene, hermanos, y engaña a Eva. Y Eva le da a su esposo, ¿verdad? Y después se excusa Adán, que le dice, es que es la esposa que tú me diste. Y así nos vamos de excusa en excusa, hermanos. Pero fíjese, entonces, Adán y Eva, hermanos, se dieron cuenta que ellos estaban completamente desnudos. Y eso es lo que el enemigo hace, hermanos. El enemigo viene y pone y siembra la discordia, el pecado, la tentación, porque Dios dice que Él no tienta a nadie. Dios no es tentado, sino que todos actúan conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias, dice la Biblia, conforme el ser humano quiere actuar, conforme lo que hay dentro del corazón del ser humano. Así es como el ser humano va a reaccionar o va a actuar, dependiendo de lo que haya en el corazón del ser humano. Entonces, hermanos, el enemigo despoja a Adán y Eva, le quita aquella vestidura que el Señor había puesto. Le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Comiste de lo que no debías de haber comido. Por eso caíste, por eso te dio vergüenza. Entonces, hermanos, ¿pero qué hacen ellos, hermano? Se quieren vestir a su manera, cosen hojas de higueras y se hacen ¿qué? Delantales. Ellos se cosieron delantales de las hojas de higuera. Podemos decir, hermanos, que era un vestuario humano. Ellos estaban queriendo cubrir su pecado, cubrirse de la vergüenza, cubrirse de aquello que el enemigo había dejado al descubierto. Entonces ellos cosen delantales de hojas de higuera. Pero, hermano, este vestuario, si le pudiéramos llamar así, era un vestuario de un material, vamos a decir, de un material de baja calidad, porque eran temporales, eran hojas de higueras, hermanos. No sé cuántos conocen aquí las higueras. Son unas hojas bastante anchas, bastante grandes, hermanos. Entonces,
De eso era lo que el hombre se había vestido. Y de eso es lo que el hombre se quiere vestir. De eso es lo que el hombre quiere estar vistiendo su corazón, su ser, decir yo estoy bien, solo cubriendo su pecado o solo haciéndose sentir bien, cuando realmente las cosas no están bien. Porque eso era lo que estaba tratando de hacer Eva y Adán, cubriéndose, hermanos, de su desnudez, de la desnudez que el enemigo había descubierto en ellos. Dice el libro de Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor de los ejércitos. Aunque te laves, aunque amontones jabón sobre ti, nadie podrá quitar, nadie podrá cubrirte como Dios te puede cubrir. Nadie podrá perdonarte como Dios puede perdonarte. Porque Él es el único que puede perdonar. Entonces, hermanos, tenemos que venir a la presencia de Dios para que Él sea quien nos cuide, para que Él sea el que nos vista de qué es lo que nosotros estamos vistiendo nuestro ser por dentro, hermanos, porque a veces podemos parecer que no matamos ni una hormiguita, ni una mosca, pero por dentro, hermanos, ¿qué es lo que realmente hay? Yo siempre digo, humildad no es, hermanos, andar con los pantalones rotos, con los zapatos rotos. No, hermanos, eso no es la humildad. Usted puede traer un carro del año si Dios se lo permite, pero la humildad está dentro del corazón. No está en el exterior, está dentro de nuestro corazón. Pero sin embargo, hermanos, Dios los viste nuevamente con pieles. Dios viene y los viste con pieles. Ahí lo vamos a ver ahí adelantito, en el 21. No cierre su Biblia, hermanos. Sabe que me sorprendí, hermanos, en estos días. Me sorprendí de una joven que miré, que abrió su Biblia, hermanos, en la predicación. Abrió su Biblia, estaba atenta en el versículo que se empezó el culto. Dejó su Biblia abierta donde se empezó el culto. Y cada versículo, hermanos, que se leía, dejaba su Biblia abierta en lo que se leía, hermano. Fíjese que no lo estoy diciendo que usted haga eso, hermanos. Usted maneje su Biblia como usted pueda. Pero a mí me gustó mucho eso, hermanos, porque demuestra como un interés que uno está atento en lo que. Pero a veces uno lee un versículo y lo cierra. Y ahí lea al otro. Si alcanzo a llegar, llego, y si no, pues gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, y si no me entiende, al rato le explico. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, pero entonces, aquí en el verso 3:21, ¿lo tiene? Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabe? Hay una diferencia muy grande, hermanos, que el vestuario del hombre fueron hojas de higuera, pero el vestuario de Dios dice que fueron pieles. Y ya no fueron delantales, sino que fue túnicas. La túnica, hermano, es algo muy importante. La túnica significa algo muy importante en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él también cargaba túnica, hermano. Entonces, hermanos, Él los viste con una túnica de piel, de un material bueno. Dios nunca va a vestir a alguien de algo desechable. Él siempre va a vestir de algo bueno, de algo que sea duradero, que sea por siempre. Y esa es la palabra de Dios, que nos viste la palabra de Dios. Allá en Ezequiel dice: huesos secos, oíd palabra de Dios y os vivirás. Es la palabra de Dios la que hace vivir. La palabra de Dios es la que da vida, la que enriquece, hermanos. No hay otra cosa que pueda dar vida. La palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Y Dios le hace túnicas de pieles y los vistió. Hubo un revestimiento de parte de Dios con un vestuario muy diferente al que el hombre o el ser humano puede hacer. El hombre no puede hacer lo que Dios hace. Fue una vestidura muy distinta. ¿Sabe que allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 5 al 6, dice: el que venciere, 3:5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe que dice: el que venciere será vestidos de vestiduras blancas? ¿Sabe que me llamó mucho la atención el libro de Apocalipsis, hermanos? Porque siempre que termina o hablaba, él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en otro versículo, no sé si no me acuerdo, pero dice: el que quiere oír, oiga. Y el que no quiere oír, pues no oiga. La palabra de Dios es tan linda. La palabra de Dios no forza a nadie. Dice: el que quiera oír, oiga. Si le interesa, ahí busca el versículo, que se me fue el versículo. Pero así dice, hermanos: el que quiere oír, oiga. Y el que no quiere oír, pues no oiga. Entonces, hermanos, ¿qué se está refiriendo con eso? No es que no queramos oír. Aquí estamos oyendo todos estamos oyendo aquí la palabra de Dios. Pero se está refiriendo: ¿quién quiere de verdad hacer esos cambios? ¿Quién quiere de verdad recibir la palabra del Señor? El que no quiera recibirla, o el que no quiera ponerla en práctica, pues no la ponga. Como dice hermano Nico, es su problema. Gloria a Dios. Pero entonces, hermanos, vemos y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, hermanos, será vestido de una vestidura blanca. Entonces, hermanos, pero para llegar a esas vestiduras, hermanos, esa vestidura que habla el Apocalipsis está hablando de unas vestiduras blancas más allá, aún más allá de lo que yo le estaba hablando, de nuestros trajes, de lo que nos estamos vistiendo dentro de nosotros, porque eso ya será cuando nosotros entremos y estemos preparados para llegar allá delante de el Señor. Amén. Entonces, hermanos, quiero que vayamos otra vez a Génesis, al capítulo 37. Al capítulo 37. Vamos a ver aquí, hermanos, capítulo 37. Y ahí deja abierta su Biblia, hermanos. Ahí vamos a estar en Génesis. ¿Lo tiene? 37:3. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, hermanos, dice la Biblia que amaba Jacob o Israel más, dice, a José que a los otros hijos que él tenía, porque lo había. ¿Saben? Entonces, hermanos, se da cuenta el significado que tiene la túnica. ¿Por qué entonces los otros hijos de José no tenían una túnica? Se da cuenta de lo que el Señor vistió a Adán y a Eva, al hombre, los vistió de pieles y les hizo una túnica. Entonces dice que Jacob amaba más a José. Entonces podemos ver, hermanos, a un José que vestía una túnica de colores, como hijo amado y protegido por su padre, y sus hermanos lo odiaban.
Ahí dice la Biblia, no vamos a entrar tanto en detalle. Entonces, hermanos, dice que ellos no podían hablar pacíficamente con él, porque ellos no soportaban ver lo que su padre hacía. Lo vistió de túnicas, le hizo una túnica de colores, hermanos. Entonces sus hermanos, ellos no lo querían. Usted sabe la historia, hermanos. Pero entonces conspiraron contra José. Ellos conspiraron contra José cuando su padre los mandó a buscar. Y ellos conspiraron contra José y quisieron matarlo. ¿Sabe todo lo que el enemigo hace en contra de los hijos de Dios, hermanos? El enemigo siempre va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Tenemos una guerra constante, hermanos. Tenemos una guerra constante. Los que servimos a Dios tenemos una guerra constante contra el enemigo. Entonces, hermanos, los hermanos de José quisieron matarlo. Pero los otros hermanos, creo que fue Rubén, que le dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, sino que simplemente metámoslo en esta cisterna y ahí dejémoslo. Pero sabe, hermanos, que Dios siempre va a estar del lado de sus hijos. El Señor siempre va a estar ahí. Y dice que lo metieron en aquella cisterna, lo metieron en la cisterna, hermanos. Y aquella cisterna no tenía nada adentro. Estaba vacía. Estaba vacía aquella cisterna. Entonces, hermanos, ellos lo vendieron. Pero podemos ver, quiero que veamos aquí en José varias vestiduras. En su caminar, él tuvo varias vestiduras, hermano. Vemos aquí, hermanos, que el hombre en Génesis, aquí en el Génesis 3, fue vestido. ¿Por qué fue vestido Adán y Eva? Por pieles, por una desobediencia, porque el enemigo los engañó. Pero en este caso estamos viendo un caso muy distinto, un caso muy diferente. José no había hecho nada. José lo único que era un escogido de Dios. Era un soñador. Entonces, hermanos, lo vemos a él. Aquí en este versículo vemos a un José vestido con una túnica, vestido como un hijo amado. Pero esa túnica, hermanos, le fue quitada. Cuando ellos, hermanos, lo echaron a la cisterna, lo primero que procuraron fue la túnica. Ellos dijeron, quitémosle la túnica, porque esa iba a ser la evidencia para irse a entregar al papá. Esa era la evidencia, hermanos. Y ¿sabe qué es lo sorprendente, hermanos? Que los hermanos de José le quitan la túnica. Le quitan la túnica. Dice que degollaron un cabrito, la llenaron de sangre, se la mandaron al papá y le dijeron, reconoce la túnica de tu hijo. Oiga bien la expresión. No dijeron de nuestro hermano, conmovidos, sino que, hermanos, ellos estaban contentos con el plan que ellos habían hecho. Eso es lo que el enemigo trata, hermanos. Me recuerdo una predicación del hermano James, que ellos, hermanos, después que lo echaron a la cisterna, ellos se sentaron ahí, comieron y no tuvieron ninguna clase de remordimiento. Ninguna clase de remordimiento tuvieron ellos, hermanos. Ahora, darse cuenta, hermanos, por qué la necesidad de nosotros estarnos vistiendo de la armadura de Dios. Porque el enemigo no está jugando, hermanos. El enemigo no va a tener consideración. El enemigo, en cuanto tenga una oportunidad, él va a tratar de destruir. El enemigo va a tratar de matar. Él no tiene ninguna consideración. Los hermanos no tuvieron ninguna mínima consideración, ningún arrepentimiento. Ellos comieron ahí, no les importaba si él se iba a morir. Ellos estaban contentos por lo que ellos querían. Ese era su objetivo. Dijeron, ahí viene el soñador. Si hacemos esto con él, si lo matamos, lo metemos en la cisterna, de todos modos va a morir, pero no más que no lo matamos nosotros, pero sí va a morir. Que era una cosa igual. No más que no iban a haber sangre, pues, chorrear. Pero de todos modos, muerte es muerte.
Entonces era lo que procuraban ellos, matarlo. Entonces, hermanos, vamos aquí al libro al 39. Veamos aquí al 39. Verso 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fueron prósperos, y estaba en la casa de su amigo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Sabe que aquí entonces, hermanos, vemos otra vestidura de José? Podemos ver a José, hermanos, vestido como un esclavo o como un sirviente, cuando en realidad José no tenía necesidad de eso. Pero entonces, hermanos, hay cosas que posiblemente vamos a pasar en la vida, aunque usted y yo no quieramos pasarlo. O si está usted pasando algo, que diga usted, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? Si yo sirvo a Dios, yo no estoy en pecado, yo no estoy haciendo cosas malas. ¿Pero por qué? Hermano, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y hay cosas, hermanos, que sí, aunque duelan, las vamos a pasar. A José, hermanos, le dolió todo esto. Para José no fue fácil. José llegar allá, hermanos, y fue vendido. Fue vendido, hermanos. Fue esclavo. Y vamos a ver más adelante. Y dice en el verso 6, y dejó todo lo que tenía. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era hermoso, hermano, y de bella presencia. Hermano, aunque usted o yo a veces pensamos o no valoramos o decimos, yo no valgo nada, sí, hermano, usted vale mucho. Usted vale mucho, usted fue comprado a precio de sangre. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y usted no crea porque diga usted, yo no valgo mucho, usted no crea que el enemigo no anda atrás de usted. Hermano, valemos mucho. Y el enemigo siempre, dice la palabra de Dios, que él siempre anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces José era un muchacho. Era un muchacho de 17 años. Muy jovencito, hermanos. Muy jovencito. Si yo le dijera a los 17 años, hermanos, y a veces yo lo tengo tan presente que uno no piensa. Yo llegué aquí a los 17 años y nomás vine y no me importaba y yo no pensaba en nada, nomás que la vida pasara, y uno no está centrado pues a esa edad, y es normal en los jóvenes. Pero este joven, hermano, era un jovencito de 17 años, simpático y agradable. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios estaba en él. La presencia de Dios estuvo con él. Entonces, hermanos, la mujer de Potifar lo olfateaba. Lo perseguía, hermanos. Así dice la Biblia. Bueno, no dice que lo olfateaba, pero prácticamente, hermanos.
Entonces, hermanos, vamos aquí al verso 7, no, al verso 12, para ir avanzando. Al verso 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Oiga bien, hermanos, lo que este jovencito de 17 años fue capaz de hacer. Dice que cuando la mujer de Potifar le dijo prácticamente, ven, acuéstate conmigo, y le quitó la ropa. Y él, cuando vio eso, hermanos, salió huyendo. José salió huyendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gracia y el poder de Dios estaba con él. ¿Sabe que él salió huyendo, hermanos, y dejó su ropa tiradas? Y cuando él dejó sus ropas tiradas, entonces ella gritó y dijo, este hebreo que me has traído quiso abusar de mí, quiso hacer esto, mira lo que ha hecho. Hermanos, hizo un gran escándalo. Hizo un gran escándalo. Pero eso no le importó a José, hermanos, y salir corriendo sin ropa, salir posiblemente a las calles, porque la Biblia no lo dice. Pero ¿a dónde tuvo que haber salido entonces sin ropa? A él no le importó la vergüenza, lo que él pasó, hermanos. A veces nosotros, no es que a veces, todo el tiempo nosotros tenemos que huir de las tentaciones, hermanos. Huir de las tentaciones. Uno ve, hermanos, uno debe estar atento. Aquí no me conviene estar, aquí no puedo estar, así pierda el trabajo, pierda lo que sea, sea lo que sea que vas a perder. Nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Fue lo que José hizo, hermanos. Huyó, y eso le costó mucho, José. Mucho, José. Le costó demasiado, hermanos. Entonces, hermanos, le costó mucho a José. Veamos el verso 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, vino su amo y lo puso en la cárcel. ¿Sabe que, hermanos, era una escena muy clara como para acusar a José? Una escena muy clara para acusar a José. Mira, aquí dejó su ropa. Quiso hacerme o abusar de mí. Cuando yo no quise, él salió huyendo. Y aquí está la evidencia. Y su amo no fue ni siquiera a hablar con José. Ni siquiera fue a preguntarle, hermanos. Sino que dice que lo puso ¿dónde? En la cárcel. Se sintió traicionado. Se sintió él muy decepcionado de José. Y le dijo, tú mereces estar en la cárcel. Pero aunque el hombre nos deje, aunque el hombre no nos crea, sabe que hay alguien que nos cree, hermano. Sabe que hay alguien que sí está a nuestro favor cuando nos encontramos inocentes delante de él. Cuando nos encontramos inocentes delante del Señor, no te preocupes, hermano. Él estará contigo. Él estará ahí contigo y te sacará de ese problema. Porque Él es el que ve, Él es el que pesa los corazones. Él miró y dijo, José no ha hecho nada. Está en la cárcel inocentemente, pero yo estaré con él. Sabe que fue un proceso muy complicado, hermano, pero es que el camino que usted y yo hemos tomado, hermano, no es un camino fácil. El camino que a usted o a veces nos contentamos que el Señor nos dé una palabra, que el Señor nos hable, que el Señor te diga, tú vas a ir a las naciones, tú vas a ser pastor, tú vas a predicar, tú vas a hacer esto. Gloria a Dios, sí lo vas a hacer. Sí lo vas a hacer. Pero de que el Señor nos va a pulir, hermanos. No va a ser fácil. No va a ser fácil, nos va a pulir. Eso fue lo que hizo con José, hermanos.
José no iba camino a cualquier cosa. José le esperaba algo grande, algo maravilloso. Es algo muy bonito, hermanos, servir al Señor. Servir al Señor es algo lindo. Predicar la palabra del Señor es algo lindo, hermano. Es un compromiso, hermanos, pero gloria a Dios. Es algo muy hermoso. ¿Sabe qué? Entonces, hermanos, vemos ahí a José encarcelado. Vamos aquí al libro de... Entonces, hermanos, vemos las vestiduras. Entonces, es algo muy necesario. El Señor nos ha estado hablando, hermanos. No sé, yo no sé por qué, pero Él sí sabe por qué. Se recuerda hace como 15 días, el hermano Rudy nos hablaba del hombre viejo, de despojarnos de todo aquello. Hermanos, el Señor sabe lo que está haciendo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, despojarnos. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas. Entonces, hermanos, recordemos, vamos en el vestuario de José. Entonces, hermanos, ya vimos la túnica, ya vimos a José en la cárcel. Entonces, hermanos, vemos el vestuario de un sirviente, vemos el vestuario de un carcelero. ¿Sabe que un carcelero, hermanos, o alguien que lo van a llevar a la cárcel, o alguien que lo van a conducir a la cárcel, no lo van a meter con su traje, hermano? Lo meten con el traje que ellos tienen ahí en la cárcel. Bueno, yo he visto, gracias a Dios nunca he estado ahí, ni quisiera. Hermanos, entonces, podemos ver, hermanos, hace poco fui yo con una persona ahí y me decía, ¿sabes qué? No es grave el caso que tengo, solo me van a detener un par de horas, pero ¿sabes qué es lo más feo? Me decía que de todos modos me van a poner el traje. Hermanos, entonces, la ropa de la cárcel que vestía José, a él no le importaba nada de eso. A él no le importaba, que él ya había sido un esclavo. A él no le importaba que él ya había sido vendido. No le importaba que ahora estaba en la cárcel, hermano. Él no le importaba ese vestuario, porque eso era lo exterior. Pero José, hermanos, se vestía y se fortalecía dentro de él, estando aún en la cárcel. Porque dice que Dios estaba aún con él ahí en la cárcel. Fíjese, vamos aquí al 40. Dice, aconteció, 41, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los caperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde estaba José. José se encontraba en la cárcel, hermanos. ¿Sabe que José se encontraba en la cárcel? Y ahí se encontró con estos dos hombres, hermanos. ¿Sabe que Dios siempre va a cruzar las personas, o va a poner un medio, o va a hacer lo que Él tenga que hacer, pero de que Dios hace algo, hace algo? ¿Sabe que entonces estos hombres le dicen a José, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño. Y le contaron el sueño y José le dice, esta es la interpretación. De Dios es la interpretación, le dice. Y esta es la interpretación. Que en 3 días tú vas a salir.
y el rey te va a volver a poner en tu lugar. Vas a seguir siendo el copero. Al otro sí no le fue mal, pero así es la vida. Entonces José le dice: tú vas a regresar y vas a servirle, vas a ser el copero nuevamente. Y a ti, le dijo al panadero. Ahí dejamos la historia del panadero. Entonces, hermanos, le dice: tú te presentarás allá. Tú te presentarás. Pero hay algo que José le dice: te presentarás delante de Faraón y volverás a ir allá con él. Pero te pido algo: que te acuerdes de mí y tengas misericordia de mí cuando tú estés allá delante del rey. Es algo muy lindo, hermanos. ¿Sabe que es algo muy lindo? Porque lo vemos como figura de Cristo, hermanos. Que Cristo fue el rey y Él es el que intercede por nosotros. Es algo muy hermoso. Pero le dice, hermanos: acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Pero, ¿sabe, hermanos? Pasaron 2 años y nadie se acordó de José. Es algo duro, hermanos. Cuando estamos pasando tal vez un momento difícil, estamos esperando, estamos pidiendo, pasa el tiempo y nada sucede, y nada sucede, y no sucede nada, pero están tranquilos. José estaba en la cárcel, esperando. Entonces vamos aquí al verso 14. Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y poco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José le dice: acuérdate de mí. Pero, hermanos, hasta este momento no había pasado nada. Pasaron 2 años sin ninguna respuesta. Nosotros, hermanos, como creyentes, estamos en una batalla espiritual, una guerra, una gran guerra, hermanos, con el enemigo. Una guerra que ganaremos con el poder del Espíritu Santo. Pero vistámonos de la armadura de Dios. ¿Sabe que no sé qué momento estés pasando por tu vida, pero vístete de Dios? Yo no sé si estás siendo atacado por el enemigo, si has sido puesto o te han puesto, o estás en la cisterna como pusieron a José, vendido por sus hermanos. Yo no sé cuál sea tu situación, o estás siendo perseguido como José fue perseguido por la mujer de Potifar. Pero, hermanos, vistámonos de la presencia de Dios. José fue metido, hermanos, en la cárcel, y él dice: ¿sabes qué? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada malo, y aquí estoy. Yo no hice nada malo en mi tierra. Yo fui hurtado de allá, fui robado de allá, fui vendido de allá, pero yo aquí estoy. Hasta aquí Dios ha sido bueno. Aquí estoy en la cárcel. Dios me ha fortalecido, Dios me ha restaurado, Dios ha sido bueno conmigo, y aquí estoy. Sea cual sea, hermanos, el momento que estemos pasando, hay una buena noticia. Que José, hermanos, no quedó con las vestiduras que el enemigo quería que vistiera, o con las vestiduras que él tenía. No quedó como esclavo ni como prisionero, sino que Dios se glorificó, hermanos. Dios se va a glorificar en su debido tiempo. Dios se glorificó después de 2 años, hermano. Después de 2 años, Dios se glorificó. ¿Sabe que allá en el libro, ahí en Génesis 41, 14, dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos,
y vino a Faraón. ¿Sabe que aquí fue cuando el copero se acordó? Faraón tuvo un sueño, mandó a llamar a los magos para que le dijeran, para que le interpretaran, y nadie le pudo interpretar los sueños. Y entonces se acordó el copero y le dijo: ¿sabes qué? Allá en la cárcel yo conocí un hombre que él es el que interpreta los sueños. Y Faraón dijo: llámale, vayan y tráiganlo. El rey lo mandó a llamar. Él dijo: tráiganlo. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Cuál fue el vestuario de José? José no se fue a presentar delante del rey barbón, porque dice que ahí se afeitó, se rasuró, mudó sus vestidos, dice, se cambió, se puso vestido nuevo para ir a ver al rey, para presentarse delante del rey. Entonces ahí era algo muy grande que venía para José, era algo, la liberación para José. Entonces, hermanos, y algo grande estaba por sucederle a José. Vea aquí el 41, 42. 41 o 42. ¿Lo tiene? Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vemos, hermanos, que dice que Faraón vino y le puso anillo en su dedo, collar en su cuello y vestido de, ¿qué dice? De un lino finísimo. Entonces, ¿qué quiero darle a entender o qué quiero decir con todo esto, hermanos? Según el libro de Apocalipsis, ¿quién es el único que se le ha concedido vestirse de lino fino? La esposa. Según Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa era la acción de José, hermanos. José era santo delante de Dios. José era santo delante de Dios y era santo delante de los hombres, porque él estaba en la cárcel y pasó todo este proceso sin cometer ningún delito. Eso, hermano, nos enseña que nosotros estamos peleando una herencia allá en el cielo. Estamos que este cuerpo corruptible se vuelva incorruptible y que se nos conceda vestirnos de lino fino, ropas resplandecientes delante del rey. ¿Quién fue el que vistió a José de lino finísimo, dice la Biblia? El rey fue el que lo vistió. Después de que el rey lo mandó a llamar, le puso anillo, le puso collar y lo vistió. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer: vestirnos de la armadura de Dios y estar firmes, porque las chanzas del diablo son fuertes. Y venceremos y alcanzaremos aquella corona de vida, hermanos. Pero es necesario que nos vistamos dentro de nosotros. Veamos Efesios, ahí donde empezamos. Efesios Efesios 6:11. ¿Lo tiene? Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Hermanos, es necesario que nos vistamos de toda la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Que tomemos nosotros de todo lo que el Padre nos ha dado y todo lo que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Vistámonos de la armadura de Dios. Es como que un ejército fuera a atacar, hermanos, y no quisiera usar las armas que su país le ha proveído. El Señor nos ha dado su palabra. Dice, tomemos el escudo de la fe. Tomemos su palabra y pongámosla en nuestro corazón. Y que sea su palabra la que nos vista y que nos vistamos de toda armadura de Dios. Que el Señor les bendiga. Y